Ok, hermanos, Dios los bendiga. De verdad que gozo. Fiesta. Amén. Hoy es fiesta como todos los días. Bendito y alabado sea el Señor. Gracias, hermanos, por estar aquí. Una vez más, le damos gracias a todos y cada uno de los que escucharon la palabra del Señor a través de estas ventanitas. Le damos gracias al Señor porque cada 8 días nos da la oportunidad de entrar a vuestros hogares a través de estas pequeñas ventanas. Y seguimos adelante porque a eso nos llamó el Señor. A eso nos llamó el Señor, la palabra del Señor misma lo dice. Vamos a encontrar la palabra del Señor el día de hoy en 1 Timoteo, capítulo 4. Vamos a leerlo desde el versículo 6 en adelante. Recuerden, hermanos, que el Señor nos llamó a eso. Usted y yo estamos llamados a esto. Nosotros somos ministros del Señor en este momento, porque es la gran comisión. Recuerden, hermanos, esta no es la palabra del Señor, pero la palabra del Señor dice en Mateo capítulo 28, versículo de 18 en adelante. Dice, mi Señor Jesucristo se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mi Señor Jesucristo, no otro profetucho por ahí. Por tanto, nos dijo a todos, por tanto, a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Dice la palabra del Señor, que es enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, hermano, que el Señor, tú y yo estamos llamados a llevar la palabra del bendito Dios Todopoderoso. Y a eso venimos. Por eso, hermano, la palabra del Señor la vamos a encontrar el día de hoy. 1 Timoteo, ¿no? Primera de Timoteo 4. Hermanos, Dios los bendiga. Tomen asiento, pueden cerrar la... Hermano, mire, ya la encontró el hermano. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo del 6 en adelante. Bueno, hermanos, ¿quiénes han venido a escuchar la bendita palabra del Señor? Amén. Recuerden, hermanos, que la bendita palabra del Señor dice que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por tanto, el Espíritu Santo nos convoca el día de hoy a que abramos nuestra mente, que abramos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios. La palabra del Señor escrita está y dice así, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera a Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Miren lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Dice la palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Porque por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, sí, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Guarden esta palabra en su mente y en su corazón. Esto manda y enseña que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que hoy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y esto es lo más importante. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y soberano Padre celestial, Señor, Dios Todopoderoso, en tu mano nos ponemos, Señor. Háblanos, Señor, con la autoridad, Señor, y con ese poder que tiene tu palabra, Señor.
Hemos sido llamados a ser ministros, Señor. Edúcanos, Señor. Edúcanos con tu palabra. Háblanos el día de hoy, Señor, y que este mensaje quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón como si fuese un tatuaje, Señor, como si fuese un tatuaje adherido a nuestra piel, a nuestra alma, Señor, a lo más profundo de nuestro ser, Padre Santo. En ti confiamos, Señor. ¿A quién tenemos arriba sino a ti, Señor? Y en esta tierra no queremos nada, Señor. Absolutamente nada, Señor. A eso fuimos llamados, Señor. Enséñanos más y más y más de tu palabra, Señor. Y que todos los que estemos aquí, Señor, te pedimos por todos los que estamos aquí, Señor. Y si alguna aflicción, Señor, hay en uno de estos pequeños corazones, de este regazo que hay aquí, Señor, de este remanente, Padre Santo, Señor, pon tu mano poderosa sobre esta persona, Señor, que te implora desde lo más profundo de ese corazón, pidiéndote ayuda, Señor, clamando a ti, Señor. Clamando a ti, Señor, quizás por un problema de trabajo, quizás por una dolencia de salud, Padre Celestial. Te pedimos por aquellas personas que a través de las redes sociales, Señor, van a entrar, Señor, a escucharte, a escuchar tu palabra, Padre Santo. Te pedimos por todos los enfermos, Señor, por todas aquellas personas que necesitan de ti, por aquellas personas que han visto marchar a sus seres queridos, Padre Santo, y nos disponemos a escuchar, Señor, tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu quien habla, no yo, Señor. Yo solamente soy tu siervo. Solamente soy un instrumento tuyo, Señor. Pero aquí nos disponemos a escucharte, Padre. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre, Padre, en el bendito y dulce nombre. Y todo el grupo de oración dice, amén, gloria a Dios. Amén. Hermanos, Dios los bendiga, pueden tomar asiento. De verdad que, los hermanos llegaron un poquito tarde, pero aquí hubo fiesta ahorita. Y seguimos con la rumba. Seguimos con la rumba porque pues donde hay 2 o 3 sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Hermanos, es menester de todos saber a qué fuimos llamados. Somos hermanos, somos ministros del Señor, como lo acabamos de leer. Y fue la gran comisión, Mateo 28, 19. Dice la palabra del Señor, enseñándoles a que guarden todas las cosas que están escritas aquí. No es que solamente enseñarles la palabra y escuchen, no, porque no vamos a volver oidores, sino hacedores de la palabra. La palabra del Señor nos manda esa, enseñándoles a que guarden lo que está escrito aquí en la palabra. Y si dice, y si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de mi Señor Jesucristo. Un ministro, hermano, cuyo término procede del latín diácono. Del latín, diácono, y también se puede sacar términos como servidor o siervo. Ya en lo político, ¿a qué se dirige ser ministro? Se dirige a un ministro a un departamento, llámese de educación, de finanzas, de salud. Ese es un ministro, pues, hablándolo pues aquí en los términos en el mundo. Ya los ministros pertenecen ¿a qué? A un gabinete. A un gabinete y pues son los gobiernos los que dirigen esto y los gobiernos son los que nombran a sus ministros. Cada uno tiene una función que hacer. Ahora, un ministro, por decir un ministro de Hacienda, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cuidar los bienes del Estado. Y si tú fuiste llamado a ser un ministro, tú tienes que guardar la palabra del Señor y enseñarles a los demás que guarden lo que está escrito aquí en la palabra del Señor. Ese es ser un buen ministro del Señor. Ahora, el término en hebreo, y como lo estamos diciendo, es diáconos, ¿ya? Y se refiere a aquella persona que sirve en el templo de forma temporal o permanece en ella. Si me acompaña a 2 de Corintios capítulo 3, 2 de Corintios capítulo 3, capítulo 3, versículo 6, se nos dice que seamos ministros de mi Señor Jesucristo y enviados a las naciones para llevar noticias de un nuevo pacto. Ya, lo cual quiere decir, versículo 6, al cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Amén. Ya, mucha gente, incluso a Isaac Newton, se dice que Isaac Newton, el 75% lo dedicó a descubrir todo lo que estaba en la palabra del Señor, pero él lo que hacía era leerla. Porque él era, pues, hombre, ya conocimos la historia, no lo conocimos a él, pero conocemos la historia de Isaac Newton. A lo último, él se dio cuenta y como que se le alumbró el bombillo y dijo, no, yo lo estoy haciendo mal.
Entonces él buscó de Dios a través del Espíritu Santo y fue la única manera que él pudo conocer más de la palabra del Señor. Mucha gente nos dice a nosotros, hermano, pues es que yo leo la palabra y no me queda ni un versículo en la cabeza. No entiendo nada. Hermano, si lo estás haciendo mal, pide sabiduría a lo alto, dice Mateo. Mateo nos dice eso, hermano. Entonces, a la verdad, nosotros fuimos llevados, traídos a conocer la palabra del Señor. Ahora una cosa, dice la palabra del Señor, se me perdió otra vez el versículo, 1 Timoteo. Ya, dice la palabra del Señor, si esto manda y enseña, ninguno tenga en poco su juventud. Mucha gente que apenas está llegando al Evangelio, le da pena, le da vergüenza, quizás hablarle a su compañero, a su jefe, a su mamá o a su papá. ¿Por qué? Porque dice, bueno, y a veces ellos, el enemigo siempre te hace preguntas que dice, pero si de pronto me hace una pregunta, ¿y yo qué hago? ¿A dónde voy? ¿A dónde corro? Como la hermanita que nos hizo una pregunta ahora 8 días y fue muy bonito. Por gloria a Dios que el Espíritu Santo estaba ahí y contestó. Entonces, por eso dice que ninguno tenga en poco tu juventud. ¿A qué se refiere? Que ninguno tenga en poco esa falta de conocimiento de la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice que vengamos a Él y Él nos hace madurar en su palabra. Ahora, la palabra del Señor nos dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hay que tener mucho cuidado con esto, hermano. Si me acompaña 2 Timoteo capítulo 4, 2 Timoteo capítulo 4, versículo de 3 al 7, dice la palabra del Señor, hermano, tenemos que estudiar y obedecer las enseñanzas cristianas. Estudiar y obedecer esas enseñanzas de los buenos ministros. Ayer tuve la oportunidad de visitar una iglesia y en la iglesia habían 2 iglesias juntas, o sea, 2 congregaciones juntas y fue hermosísimo. Me gocé en el Señor y fue muy hermoso, pasaron cosas, estuve hablando con el hermano Mariano, fue precioso. Y estar yo ahí parado en la puerta y que me venga un pastor que se ve que tiene trayectoria, tiene su título y todo, y me hace una pregunta que me quedé yo así. Yo le dije, pero bueno, bendito Dios, por algo lo mandó. Y ahí fue donde empezó, a base de esa pregunta, empezó el Señor a hablarle a él. Y fue muy bonito porque estando el pastor allá, eso fue en un servicio funerario, ya saben que trabajo yo. El mismo pastor, ya el otro pastor que no me conocía, dijo, si hay alguien que el Señor le ha dado palabra, que venga y salga aquí. Yo me quedé ahí. Yo voy a esperar a ver qué. Y me nombraron, va a hablar del Señor Iván y esto, y gloria a Dios, se va a salir. Y es Dios, Dios sabe quién lleva palabra a quién. Y entonces por eso le dice, y ten cuidado de ti mismo y en la doctrina persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermano, vamos a entrar a un plano bastante importante el día de hoy. Entendamos esto, hermano, ¿por qué? Porque la palabra del Señor hay que llevarla ahora. Estamos en tiempos peligrosos. En tiempos peligrosos. La palabra de Dios misma dice en Amós capítulo 8, vamos a ir a Amós capítulo 8, versículo del 11 al 12. Va a venir, hermano, un hambre aterradora, pero no hambre de pan ni hambre y sed de agua. Va a venir hambre, como dice la palabra Amós capítulo 8, versículo del 11 al 12. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. ¿Quién dice amén? Dice la palabra del Señor. En este momento la gente, ¿qué es lo que está haciendo? Están pasando fronteras y ¿qué es lo que están buscando? Nuevos horizontes, buscando buenos trabajos, una buena vida, qué sé yo. Pero mire lo que va a suceder, hermano. La gente va a andar de aquí para allá, dice en el versículo 12, irán errantes de mar a mar. Desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando un trabajo, no buscando otra cosa, sino buscando palabra de Jehová. Y lo peor es que no la hallarán.
no van a hallar la palabra del Señor. Va a llegar un momento, hermano, que el Señor va a venir por su iglesia. Él va a venir por su iglesia. A muchas personas, ayer me gocé porque es que llegar a una iglesia y ver una iglesia llena del Espíritu Santo, esperando a mi Señor Jesucristo, en sana doctrina, es hermoso. Y dos unidas en un solo lugar, fue hermosísimo, hermano. Pero lamentablemente, hoy en día muchas iglesias saben, todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe que mi Señor Jesucristo va a venir. ¿Quién dice amén? Amén. Mi Señor Jesucristo va a venir. Pero hay iglesias que dicen, sí, vamos para la segunda venida de mi Señor Jesucristo, pero no les dicen qué va a pasar antes de la venida de mi Señor Jesucristo. No les dicen, no les quieren decir, por muchas razones. Y la pregunta aquí, hermanos, para todos los que están aquí, Socorro, hermanita Socorro, Dios la bendiga, a Los Ángeles. La pregunta es, ¿a quién estás esperando tú? ¿A mi Señor Jesucristo o el anticristo? ¿A quién esperas tú? Una iglesia como tal, nosotros como tal, estamos esperando ¿a quién? El arrebatamiento de la iglesia de mi Señor Jesucristo. Amén. Veníamos haciendo un estudio sistemático de los sellos del Apocalipsis. Nos quedamos en el tercero y quedaba pendiente el 1 y el 2. Pero, hermano, vamos a dejar este personaje quietecito de momento, pero vamos a hablar que antecede a la venida de este maligno. Mi Señor Jesucristo, hermano, cuenten desde el arrebatamiento de la iglesia hacia adelante, cuenten 7 años. Ahí sí todo el mundo va a saber. 7. ¿Cuándo viene mi Señor Jesucristo? Después del arrebatamiento, 7 años. Cuéntelos. Pero de momento nosotros no sabemos cuándo viene el arrebatamiento. Si me acompaña Apocalipsis capítulo 22. Hermanos, si el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ocurriera hipotéticamente a mediados de la tribulación, como algunos creen y enseñan, algunos pastores creen y enseñan que es que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo nos vamos a quedar a sufrir los embates de la tribulación, o quizás parte de la tribulación. Ayer estamos hablando con los pastores, hermano. Nosotros en este momento, lo que está sucediendo no es nada comparado a los principios de dolores que habló mi Señor Jesucristo antes del arrebatamiento. Y mi Señor Jesucristo está levantando hombres y mujeres, lo está llenando el Espíritu Santo para llevar su mensaje. Y no solo eso, mucha gente se pregunta, pero el hermano era buena gente, asistía a la iglesia, compartía la palabra y le dio un infarto. ¿Qué pasó ahí? En ese momento muchos hermanos, nosotros no estamos preparados para los embates que vienen, para los principios de dolores. Por eso la palabra del Señor, no la tengo aquí, pero Isaías 57.1, si lo pueden leer, Isaías 57.1 es muy puntual para esto. El Señor se está llevando a esos siervos que el Señor sabe que no van a soportar los embates de los principios de dolores. Los embates de los principios de dolores. No es la tribulación ni gran tribulación. Eso es muy diferente. Ya, toda la escritura, hermano, alienta que a todo creyente a ser fiel y a esperar con perfecta fe en el momento de que esa trompeta suene. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 22, versículos 17 y 21. Isaías 57.1, ¿lo tiene, hermana? Si gusta, léalo. El 1, perece el justo y no hay quien entienda. Dice la palabra del Señor: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Muchos hermanos se están yendo. Wow, y alabado sea el Señor. Yo veo a un cristiano allá metido de cúbito dorsal en un ataúd y me da, y lo digo sinceramente, me da envidia. Porque el Señor se está llevando a esas personas, porque los embates que vienen de los principios de dolores, estamos hablando de principios de dolores, no vamos a ser capaces de pasarlos. Muchas personas no vamos a ser capaces de pasarlos. ¿Por qué? Porque para nosotros, los cristianos, los creyentes, para nosotros vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Entonces, hermanos, si yo estoy en ese ataúd y me cambio por el que está ahí, gloria a Dios, voy a estar esperando que suene esa trompeta. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 22, versículo 17
al 20 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, dice, y el que quiera. Mire cómo es el Señor. Él es un caballero. Él es libre albedrío a todos. Y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. No como aquellos que están vendiendo el evangelio de la prosperidad por ahí. Dice, tome el agua de la vida gratuitamente. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hay que creerlo, hermano. Yo, la verdad, muchos de los que me están escuchando a través de las redes sociales, mi familia, muchos me conocieron a mí. ¿Quién era yo? Yo, hermano, gracias al Señor, tuve una conversación con el Señor y de lo único que les digo así, a ciencia cierta, es que me diagnosticaron 2 cánceres y me dijeron 33 días te quedan, no más. 33 días te quedan. Pero en esa conversación que tuve con el Señor, Él me dijo, tú todavía no te vas a morir todavía. Y yo le creí. Y mira, no era la Biblia, no era nada, simplemente me dijo, el Señor me dijo, todavía no te vas a morir. Y le creí esa palabra. Y hermano, a muchos médicos se quedaron con, por decirlo coloquialmente, con la boca abierta al ver que una persona con los 2 cánceres que yo tenía estuviese sano totalmente como estoy ahora. Y es para darle gloria a Dios. Ahora en Apocalipsis capítulo 3, dice la palabra del Señor, mi Señor Jesucristo, Él dijo que le esperásemos a Él, hermanos. Apocalipsis capítulo 3, que le esperásemos a Él ante todas las cosas y sobre todas las circunstancias. Ya, Él nunca dijo que esperásemos al falso Mesías. Mi Señor, la palabra de Dios nunca nos dice que esperamos a ese hombre que va a venir, que ya está aquí en el mundo, pero todavía no ha dado la cara. Él ya está aquí ahora, hermano. Él ya está aquí ahora. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermano, si usted fue llamado por mi Señor Jesucristo, si Él fue llamado y si estás aquí es porque Dios te trajo aquí. Retén lo que tienes. Haz lo que la palabra del Señor te anima a hacer. Y si el Señor te dice, y recalcamos siempre, dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado aquí. ¿Ya? Nos podemos ir a Marcos 15 y 16, pero habla de lo mismo, pero entonces referente a estos bautizos, que el que cree y fuese bautizado será salvo. Ya, ahí donde nos podemos meter, y dicho sea de paso, bautizan un niño de 3, 4 meses, 1 año, y la palabra de Dios dice, el que cree y fuese bautizado será salvo. Un niño no cree nada. El niño lo único que pide es un tete o que le cambien los pañales, y lo único que puede es llorar, gritar. Ya, o sea que lo estamos haciendo mal. Ya, me acompaña Lucas capítulo 21. Ya, no estamos esperando al anticristo. Él va a venir, Él ya está aquí en el mundo, y mi Señor Jesucristo, Él va a venir después del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso la palabra del Señor nos anima a que esperemos al Señor. Que sobre todas las cosas de lo que suceda, hermano, no pongas un pie adelante, no pongas un pie atrás, ni a un lado, ni a la derecha, ni a la izquierda. Sigamos adelante. Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 21, versículo 33. Dice, velad pues cada 8 días en la iglesia. Dice así. No. Dice la palabra del Señor, velad pues en todo tiempo. Ya, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué dice amén? Amén. Amén. Ya, Lucas capítulo 21, versículo 33. Mano, la Escritura siempre nos invita a esperar fervientemente el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Nos invita a eso.
Pero ante todo, hermano, tenemos que estar listos para escapar de todo lo que va a ocurrir en el mundo. ¿Sabes? ¿Ya? Hermano, acompáñenme a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Existe, hermano, un pasaje, este pasaje, y no se dejen engañar, por eso la palabra del Señor, no se dejen engañar de nadie. Porque, hermano, un ministro, un falso ministro, Dios te bendiga, Luis, un falso ministro te puede engañar con la misma palabra del Señor. Un falso ministro. Ya conocemos varios versículos que otras iglesias han tomado la mitad de un versículo y han formado unas pseudo doctrinas, incluso dogmas. Ya los conocemos, pero no vamos a entrar en eso. Pero existe este pasaje, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Ya, este pasaje, hermano, cualquier defensor, aquel defensor a ultranza de que dice que es que la iglesia va a pasar por la tribulación y todo eso, puede darte este pequeño y minúsculo pasaje. Dice la palabra del Señor: nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá mi Señor Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Muchos predicadores con esto te pueden engañar, ya, porque no te van a decir quién es el que va a venir. Ya, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Zacarías capítulo 14, ya, nos vamos a mirar, hermano, que un pasaje sin leer el texto completo, en efecto enseña que el arrebatamiento, este pasaje enseña que el arrebatamiento de la iglesia sería después de la aparición del anticristo. Te pueden engañar con esto, ojo, mucho ojo. La pregunta inmediata es, ¿a qué venida del Señor se refiere este pasaje? ¿A qué venida? Recuerde que mi Señor Jesucristo va a sonar esa trompeta. Él dijo que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, sonará esa trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero mi Señor Jesucristo no dice la palabra del Señor que cuando suena esa trompeta Él va a venir aquí a la tierra. Dice que nosotros vamos a ser levantados y vamos a recibir al Señor en el aire. Amén. Vamos a recibir al Señor en el aire. Ya, luego vendrá el anticristo y ya va a venir tribulación y gran tribulación, ya hemos hablado de eso. Y ya cuando termine eso, el Señor mismo va con el soplo de su boca, va a acabar con el anticristo. Zacarías 14, versículos 3 y 4, dice, después saldrá Adonai y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Amén. Se afirmarán sus pies. Ya cuando ya venga la famosa batalla del Armagedón, que es después de que termine la tribulación, dice la palabra del Señor, y se afirmarán sus pies. Ahí sí veremos al Señor sobre el monte de los olivos, que está al frente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio, y vendrá Adonai mi Dios, y con él todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, los que hemos sido separados. Santo, eso quiere decir santo, separado para el Señor. Acompáñenme a Mateo 25, hermanos. Claramente notamos que el Señor retornará y retorna a Jerusalén, acompañado por todos los santos para establecer su reino milenial. Recuerde que vamos a reinar con el Señor 1000 años. Y en ese periodo de tiempo, el diablo va a estar encerradito allá. El anticristo y el falso profeta van a estar en el lago de fuego. Ya hemos estudiado sobre esto. Ahora, Mateo capítulo 25, versículos 31 y 32 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Quién dice amén? Amén. Hermano, esto es hermoso. Hay que mirar, hermano, no se deje engañar de nadie. Mucha gente, y hay religiones que hablan que es que María es intercesora y agarran un versículo del Evangelio de San Juan, que sí, que ya fue y abogó le dijo a su hijo, mi hijo,
Se les acabó el vinito, ¿no será que les puede hacer el milagrito ahí? Pero no le leen todo el versículo completo, donde mi Señor le dice a su mamá, le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No te metas, no intervengas, aún no ha llegado mi tiempo. Era el primer milagro de mi Señor Jesucristo. ¿Cómo se le iba a olvidar si era el itinerario de Él? Él tenía que hacer ese milagro. Él no necesita otro intercesor, porque solamente hay un intercesor entre Dios y los hombres, que es mi Señor Jesucristo. Amén. Solo hay un nombre en el cielo, en la tierra, dado a los hombres, en el cual podemos tener salvación, y ese nombre es mi Señor Jesucristo. Amén. No hay otro más. Ahora, Segunda Tesalonicenses, lo leemos otra vez, vamos a quedar en Tesalonicenses un poco. Vamos a ver que en Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, dice la palabra del Señor, y escuchen bien esto, por eso no se dejen engañar, hermanos. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice la palabra del Señor. Mire, hermano, note algo muy importante, hermano. La palabra del Señor habla de dos acontecimientos ahí en ese pedazo de la escritura. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Hay una sola letra que marca la diferencia. Y nuestra reunión con Él. Ya, si la palabra del Señor dijera, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo o nuestra reunión con Él, sería muy diferente. Pongamos atención a la palabra del Señor, no se deje engañar. Por eso, hermano, tome su Biblia, hermano. Dice la palabra del Señor que es todos los días, no cada 8 días. Tome la palabra del Señor. Hermano, el Señor Jesucristo viene pronto. Entienda eso, mi Señor Jesucristo va a sonar a la trompeta. Hermano, si tú te quedas, hermano, es mejor que no hayas nacido. Es mejor que no hayas nacido. Segunda de Tesalonicenses, empecemos nuevamente desde el versículo 1 y leamos el 2. Pablo primero se refiere a qué, al sonido de la trompeta y luego a nuestra reunión con el Señor. Dice la palabra del Señor, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, está hablando de su segunda venida, y nuestra reunión con Él. ¿Cuál es la reunión con Él? El arrebatamiento de la iglesia. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está hablando de la tribulación. El día del Señor aquí no habla del sábado ni el domingo, dice, con sentido del día del Señor está cerca. ¿Quién dice amén? Amén. Hermano, mi Señor Jesucristo pronto viene. Y seguimos adelante, quedémonos en el capítulo 2 y en el 1 y 2. Ahora, vayamos y miremos el segundo versículo, hermano. Ese versículo que nos dice y nos enfatiza, que Pablo enfatiza que hermano, que no se nos convenza, porque va a llegar gente, hermano, vemos pastores, y no solo pastores, estos profetas y estos apóstoles que no sé de dónde han salido, con mega iglesias llenas, con miles de personas en esas iglesias, convencidos de una mentira. No se dejen engañar, hermanos. Ya, dice 2 Tesalonicenses nuevamente, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os desesperéis, ni por espíritu, ni por carta, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Hermano, este segundo versículo nos aclara, hermano, de que hay mucha gente que nos están engañando con la misma palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que no es raro porque el diablo se viste de ángel de luz. Él se viste de ángel de luz y vemos mucha gente bien vestiditos, hasta con mitrales y bueno, ya sabemos por dónde van los tiros. De cómo quieren engañarnos. La pregunta es, ¿cuál o qué es el día del Señor? La gente cree que es el sábado, la gente cree que es un domingo. Nos quedamos nuevamente en el capítulo 2 de Tesalonicenses.
Y miren lo que dice la palabra del Señor, ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra. Lo que dice es que según eso, los eruditos, hemos estudiado varios libros, de que según eso, en Tesalónica apareció una carta supuestamente firmada por Pablo, diciéndoles a ellos de que el arrebatamiento ya había pasado. Todo el mundo, y hubo un escándalo impresionante. ¿Y qué es lo que está sucediendo hoy en día? Hermano, vemos a muchos ministros, incluso vemos a este señor de Roma, que nunca se ve con una Biblia. ¿Cuándo ha visto un cura con una Biblia? Nunca. Nos han engañado con el catequesis, nos han engañado a los mormones. Este hombre supuestamente le mostraron unas placas de oro. Fueron como que tenían dinero, porque a Moisés le dieron 2 de piedra. Tenían dinero estos y le dieron... ¿Y cuántos mormones hay? Millones. Con la misma palabra nos engañaron. Los testigos de Jehová, los católicos, lamentablemente, muchos se han dejado llevar por la misma palabra. Mucha gente después de 600 años escribió el Corán. También se dejaron llevar por ahí. Y mi Señor Jesucristo mismo lo dice, la palabra de Dios dice, nadie os engañe en ninguna manera. Leemos nuevamente. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo o el rabí Shaul, como lo llaman los judíos, no está hablando de que sea un sábado o un domingo, como algunos podrían pensar. El día del Señor es el mismo de los profetas, como lo llamaban los profetas, el día de la ira del Señor. Ese es el día del Señor. Ya, o como lo habla el Apocalipsis, el apóstol Juan, que dice el día de la ira del Cordero de Dios. Y tampoco el día que habla aquí no es un día de 24 horas, es un periodo de 7 años, de 7 años de sufrimiento. 7 años de la palabra del Señor nos habla de 3 años y medio de tiempos y la mitad de un tiempo. Ya nos hablan de que ese periodo de 7 años va a ser 3 años de paz, amor y felicidad, porque ya la iglesia se ha ido y ya va a quedar el anticristo va a pagar tus deudas, van a condonar todas las deudas externas, paz y amor, que eso es lo que quiere el mundo, y de eso es lo que se habla. Ya, ahora, segunda de Tesalonicenses, ahora vamos a montarnos hasta el 5. No queda duda, hermano, que el anticristo aparecerá antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero después del arrebatamiento. Dice la palabra del Señor, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 5 al 9, dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad, guarden esa palabra, el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien que al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces, ¿qué quiere decir luego? Se manifestará, se hará público, aquel maligno a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, un soplo. Nada más, el Señor no va a necesitar de nada más, un soplo de su boca, y destruirá con el resplandor de su segunda venida, perverso cuyo arribo es por obra de Satanás, con gran poder, ojo, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. No se dejen engañar, hermanos. Cuando la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hermano, se vaya al cielo, lo primero que se va a escuchar es que ellos son la cizaña y se los llevaron los marcianos. Eso es lo que van a decir. Y los que nos quedamos aquí somos los elegidos. Somos los elegidos. Va a ser 3 años y medio donde te van a decir eso, donde va a haber paz, amor, prosperidad, va a haber de todo. Pero cuando ya el anticristo, cuando ya las personas que estén aquí se den cuenta que ese no es el verdadero Mesías, lo van a matar. Pero va a resultar lo que hemos hablado, y que a lo mejor va a ser una clonación, qué sé yo, pero ese hombre va a resucitar nuevamente. Ahí donde vienen los 3 años y medio de gran tribulación. Pablo nos explica algo a aclarar y enfatiza algo. Primero,
que ya les había explicado a los hermanos de Tesalónica en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Vamos a leerlo, busquémoslo por acá, que este es fácil de encontrar. ¿Qué fue lo que dijo Pablo en primera de Tesalonicenses, capítulo 13 al 18? Dice la palabra del Señor. Ajá. ¿Cuál capítulo? Capítulo 4, del 13 al 18. Dice Pablo hablando de esto: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Estaba hablando con el hermano Mariano. ¿Quiénes son los que duermen? Aquellos siervos de Dios que son llevados. Puede que fallezcan en un accidente de tránsito, quizás llegó por ahí un loco y les pegó un tiro, pero era un creyente, se fue, pero no está muerto. Dice la palabra del Señor: tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que mi Señor Jesucristo resucitó, así también traerá Dios con mi Señor Jesucristo a los que durmieron en Él, no los que murieron, los que durmieron en Él. Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dice: porque el Señor mismo con voz de mando, no es un ángel, no es un arcángel, no es un querubín. Dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué dice amén? De eso es lo que nos está hablando el apóstol Pablo. ¿Ya? Ahora, hermanos, lo segundo lo que nos aclara este versículo indica que el anticristo no puede manifestarse todavía. No se puede manifestar o hacerse público porque alguien se lo está impidiendo temporalmente. ¿Quién se lo está impidiendo? La iglesia. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No es el Papa, no es Biden, no es Elon Musk, no es Bill Gates, no es ninguno de ellos. Es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No otra. No le ponga nombre. Por eso ese hombre todavía no ha dado la cara. Él ya está aquí. Puede estar en Europa, puede estar en el Oriente Medio, o quizás de pronto puede estar en el mismo Jerusalén. No se sabe, pero que está. Lo sabemos. Lo creemos porque la palabra de Dios no lo dice. Ahora, cuando se quite este obstáculo, entre comillas, este obstáculo, cuando se quite en medio, entonces aparecerá en el mundo. ¿Para qué? ¿Para qué es lo que quiere el diablo? ¿Qué es lo que quiere el diablo? Que lo adoren. Él mismo le dijo a mi Señor Jesucristo: si tú postrado me adorares, te entregaré todos los reinos que hay aquí en el mundo. Porque todo lo que hay aquí en el mundo le pertenecen al diablo. Y eso es lo que quiere el diablo, que le adoren. Por eso, hermano, lamentablemente, cuando tú te postras ante una imagen hecha de yeso, de madera, de oro, de plata, hermano, el diablo está feliz. Porque pues por lo menos, bueno, dice, pues si no me adoran a mí, por lo menos que sigan adorando eso. El diablo está feliz. Él se enfada es cuando nosotros adoramos al Señor. ¿Y al Señor cómo le adoramos? En espíritu y en verdad. Amén. En espíritu y en verdad. Entonces, eso es lo que hay que aclarar. Ahora dice la palabra del Señor, 1 Timoteo capítulo 3 y 16. Capítulo 3, versículo 16. Ahora, como dice aquí, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, en el versículo 5 de Tesalonicenses, el misterio de la iniquidad. Pero también tenemos que tener en cuenta de que si el diablo tiene un ministerio de iniquidad, también el Señor tiene un ministerio de la piedad. Primera Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: e indiscutible grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién dice amén? Amén.
Es hermosísimo, hermano, comprender lo que la palabra del Señor, nos habla constantemente. Nos habla constantemente. Ahora, hermano, vayamos. Perdón. Gracias, hermano. Vayamos a un versículo, a la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 6. Capítulo 6. Y vamos a leerlo desde el versículo 11 en adelante. Dice la palabra del Señor de esta manera: mas tú, hombre de Dios. ¿A quién se refiere, hermano? Qué hermoso que, como pasó ayer, y nos ha pasado con la hermana Alicia, hemos ido por allá a una iglesia en Bakersfield, Monte de Sion, y fue hermosísimo que al entrar, cuando terminó el culto, fue hermosísimo, porque la gloria es para Dios, no me vanagloreo para nada, no me adulo, porque llegó un hermano y nos dice: hermano, yo no sé, pero el Señor me dice que tengo que decirles esto. Yo me quedé aterrado, y ella también, y me dice: hermano, es que cuando ustedes entraron, porque el pastor nos había dicho que fuéramos y compartiéramos la palabra allá, y ve que fuimos allí, y estábamos a un extremo, y mi amor, vamos, agarremos el coche y dimos una vueltota, pero grande. Corny, estamos en Corny, California, esa vueltísima para ir a Bakersfield. Y fuimos, y dice el hermano: es que cuando ustedes entraron, vimos al ángel del Señor detrás de ustedes. Gloria a Dios. Y es hermosísimo. Y miren lo que dice la palabra, y ayer pasó lo mismo, y nos ha pasado muchas veces. Es hermosísimo llevar la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, nuevamente, el versículo 11, dice: mas tú, el Señor te está diciendo, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Aquí no hay nada, hermano, no hay nada lo suficientemente bueno como para querer quedarse. El mismo salmista le decía al Señor: ¿a quién tengo yo arriba sino a ti, Señor? Y fuera de ti yo aquí no quiero nada. Y él lo tenía todo. Nosotros, gracias a Dios, vivimos bien. Hay mucha gente que no tiene nada, hermano. Gente que la está pasando mal en el mundo. La está pasando mal. Y hermano, y esto no es nada para los principios dolores que vienen. Esto no es nada, los principios dolores no son nada para la tribulación y la gran tribulación que viene. Dice la palabra del Señor: pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Dice la palabra del Señor. Te mando, dice la palabra del Señor, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Ya conocemos la historia de lo que pasó ahí. Dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Amén. La cual a su debido tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene la inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio, sempiterno. Amén. ¿Quién dice? Amén. Hermano, es que verdaderamente hay que tener mucho cuidado de lo que está sucediendo en este momento. Nosotros, como ministros del Señor, y el Señor está levantando hombres y mujeres, y desde siempre ha tenido hombres y mujeres que han llevado la bendita palabra del Señor. El Señor tiene ministros en este momento, y lo estábamos hablando en este momento. Si me acompañan a Efesios capítulo 6, a ver si lo encuentro yo por acá cerquita. Efesios capítulo 6. De la misma manera que el Señor está levantando ministros para llevar la bendita palabra del Señor. Hermano, ayer estábamos, ya lo hemos leído en el capítulo 16 de San Lucas, donde habla la palabra del Señor de que había un hombre rico y un pobre llamado Lázaro, y sabemos que el rico murió el pobre. ¿Y qué fue lo que sucedió? Murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham.
Mi Señor desde siempre se ha tomado el tiempo para nosotros. Para nosotros. Desde el principio, Él todo lo hizo con su boca, pero Él se tomó un tiempo para tomar polvo y hacernos del polvo de la tierra. Se tomó ese tiempo. Yo por eso le digo a mucha gente, cuando escriba Dios, no escriba con letra minúscula, escriba con mayúscula. Y cuando diga Dios, no diga Diosito, diga Dios, porque Él es grande y poderoso. Amén. ¿Ya? Entonces, desde siempre ha sido así. Tomémonos ese tiempo. Entonces dice la palabra del Señor que llegaron los ángeles y llevaron a Lázaro al seno de Abraham. Pero también dice de la muerte del rico. Llama la atención, ni dice el nombre del rico, porque quizás no tenía el nombre escrito en el libro de la vida. Ya es donde están nuestros nombres en este momento. Y el tipo este fue sepultado. Quiere decir que ni el diablo se tomó el tiempo para llevárselo al infierno. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene a Cristo en el corazón es del diablo, y el diablo dice, este es mío, pues ¿para qué pierdo yo el tiempo? Él va a por nosotros. Él va a por estas personas que hemos sido llamados. Son ministros del Señor. Hermano, si usted fue llamado por el Señor, va a tener muchas batallas. Va a tener muchas batallas. Por eso el Señor nos está hablando aquí. Hermano, peleemos la buena batalla. Si me acompaña a capítulo 6 de Efesios, en el versículo 10 en adelante, nos vamos a dar cuenta, hermano, que esas pequeñas batallas que tú tienes en tu casa, con esas pequeñas discrepancias que tienes con tu esposa, o con tu esposo, con tus hijos, o con tu jefe, hermano, la lucha con nosotros no es contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad. Y nos vamos a dar cuenta que es contra esos ministros de Satanás. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Quién dice amén? Amén. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Está hablando literalmente. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Escuchen bien. Porque si el Señor tiene ministros aquí en la tierra, Satanás también los tiene. Y ojo, que te pueden engañar con la misma palabra. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire la lucha contra quién la tenemos. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con mi Señor Jesucristo. ¿Quién es la verdad? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, y calzaos, dice, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Dice la palabra del Señor. Hermano, el maligno, aquí nos vamos a dar cuenta en el 16, el maligno, el Satanás, cuando él se levanta por allá a tomarse el café con una dona, qué sé yo, él pone tu foto, él pone la foto no de un inconverso, no una persona que ni cree ni quiere saber de la palabra del Señor, él pone la foto tuya. Satanás pone la foto tuya y mientras está tomando el cafecito le manda dardos ahí a ver si lo atina. Dice la palabra de Dios, sobre todo, tomar el escudo de la fe, con la cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ojo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, hermano. Tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Ya. Orando cada 8 días. No. ¿Qué dice, hermano? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo. Ya. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. ¿Quién dice amén? Hermano, pongámonos pilas, como decimos por ahí coloquialmente nosotros, los colombianos. Hermano, es fácil venir a los pies de mi Señor Jesucristo. Es fácil. Tú no tienes que pagar nada. Es gratis. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9.
Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A veces el mismo diablo te dice, no, tú tienes tantos pecados, has matado tanta gente, has hecho males, que no, que el Señor que te va a perdonar. Tú vives engañado. El mismo Satanás te habla. El mismo Satanás te detiene y dice, no, pues es que quizás yo no me hago bautizar porque de pronto le voy a fallar al Señor. O yo no hago esto porque por cualquier cosa, póngale cualquier cosa. ¿Ya? El mismo diablo te va a engañar. Pero el Señor es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Y el Señor es hermosísimo. El Señor, tú no sientes, hermano, ese calor que hay a veces en tu corazón y sientes como que si alguien te estuviera tocando la puerta. Tú no lo sientes, hermano, yo lo siento. Yo lo siento, yo lo vivo. Y la persona que no conoce todavía a mi Señor Jesucristo, Él te está tocando la puerta. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice mi Señor Jesucristo, Él mismo está hablando, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Quién dice amén? Amén. Así es fácil, hermano. Hermano, acompáñenme en la 1 Corintios, capítulo 15. Hermanos míos, gracias de verdad, gracias por haber entrado a través de las redes sociales, gracias por estar aquí con nosotros. Pero hermano, el mensaje claro, el mensaje concreto que el Señor, el Espíritu Santo tiene para nosotros, que el Espíritu Santo nos convocó el día de hoy para eso, para que tú sepas eso, hermano. Muy pronto, hermano, millones de verdaderos cristianos, hermano, desaparecerán de la faz de la tierra, hermanos. Créanlo, es verdad, seremos arrebatados. Yo me meto ahí porque yo quiero estar ahí, pero no estoy todavía seguro si estoy listo, pero yo peleo la buena batalla todos los días. Yo la peleo toda la vida muchos serán arrebatados hasta el cielo. Millones de personas se van a quedar, hermanos. Lamentablemente, ¿por qué? Por no haber escuchado el verdadero mensaje de salvación. Muchos pastores, hermanos, muchos predicadores de sana doctrina, muchos hombres y mujeres, hermanos, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, hemos llevado esta palabra todos los días. Quizás se molestan a veces si uno les manda el mensaje todos los días, el devocional. O que de pronto, ya llegó este pesado ahí con su Biblia, que el mensaje de salvación, que Cristo viene. Hermano, no hay otro mensaje. No hay otro mensaje. Cristo viene. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Ya? Por eso, hermano, todos los días, hermano, no nos cansemos de llevar la palabra del Señor a nuestros amigos, personalmente o quizás por las redes sociales. Utilicemos estos medios de comunicación, hermano, hasta que nos lo permitan. Ya se está viendo, hermano, que esta mañana pasó, me lo pusieron ahí. Fui a mandar el devocional y no es que no te permitimos, ya. Yo digo, ok. Oré y al ratico lo envié y ahí sí se fue. ¿Por qué? Porque si yo le hago caso al aparatico, pues dice, no, dijo que ya no más, pues entonces hay que insistir. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos, hermanos. Preparémonos, hermanos, esa trompeta va a sonar. Esa trompeta va a sonar, hermano, y muy pronto va a sonar. 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. La palabra del Señor misma dice que los secretos son de Dios. Los secretos son de Dios, pero los misterios son para nosotros a través de la palabra del Señor. ¿Y cómo conocemos que Dios nos ha hablado a entender esos misterios? ¿Por qué? Porque si empezamos a escuchar a Dios a través de su bendita palabra, nos vamos a dar cuenta de esos misterios. Dice la palabra del Señor, esa trompeta va a sonar. He aquí os digo un misterio. Dice, no todos dormiremos. Acuerda del versículo, y los que estemos listos seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos en Cristo. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No crea, hermano, que usted en el arrebatamiento va a salir como Superman para arriba. Nosotros vamos a ser transformados. Vamos a ser transformados, dice la palabra del Señor. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque dice la palabra del Señor, mire claramente, porque se tocará la trompeta
y los muertos serán resucitados incorruptibles. No van a salir como creemos que están allá en la tumba. Dice, serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Quién dice amén? Amén. Gloria a Dios. Esto es fácil, hermano. Para heredar el reino de Dios, para perderlo es muy fácil, pero para heredarlo, hermano, la palabra del Señor nos pone tres condiciones. Tres condiciones, hermano. Primera, nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Me acompaña al Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 3 al 5. Dice la palabra del Señor, textualmente. Dice la palabra del Señor. ¿Quién está hablando aquí? Nada más y nada menos que mi Señor Jesucristo. Dice, respondió mi Señor Jesucristo y le dijo, de cierto, lo dice 2 veces, quiere decir que es verdad. De cierto os digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Es la primera condición. Nicodemo, mi Señor Jesucristo estaba hablando con Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le respondió mi Señor Jesucristo nuevamente. Dice, de cierto, entiende esto. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Quién dice amén? Amén, amén. La primera condición. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Así de fácil. Amén. Ahora, ¿cuál es la condición? La segunda condición de que me muestra a mí la palabra del Señor y quiere que el Espíritu Santo quiere que tú también lo sepas. La fe en nuestro Señor Jesucristo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la palabra del Señor, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice, puesto los ojos en mi Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, se sentó a la diestra de Dios Padre. ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios. Y nosotros nos da una gripe. Mi esposa lo sabe. ¡Ay, nos vamos a morir! Y mi Señor Jesucristo sufrió lo oprobio de la fe. En esa cruz sufrió por nosotros. Nosotros debimos haber estado allá. Pero esa es la segunda condición. Esa es la segunda condición que tenemos para entrar al reino de Dios. Ahora, la tercera condición. Amar a Dios legítimamente. No es si yo creo en Dios. La palabra de Dios misma dice que los demonios creen y tiemblan. Y mucha gente le pregunta, ¿tú crees en Dios? Oh, sí, yo creo en Dios. Una arrogancia. Y los demonios nos llevan la delantera. Ellos creen y tiemblan. Cuando les hablan de Dios, eso como que les da escalofrío. Hay que amar a Dios legítimamente. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 22. Ya vamos a terminar, hermanos. Mateo capítulo 22, versículos 37 y 39. Hablando también mi Señor Jesucristo. No está hablando cualquier profeta. De estos que hay ahora. De los que salieron después de 600 años después de mi Señor Jesucristo. Mateo capítulo 22, versículos 37 y 39. Guarda este versículo en su mente y en su corazón. Dice la palabra del Señor. Mi Señor Jesucristo le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién dice amén? Amén. Amén, amén. La tercera condición que tiene el Señor. Y es fácil, hermano. El arrebatamiento de la iglesia va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Mucha gente dice, ay, es que yo me voy a arrepentir a última hora. Oye, como dice que el Señor es amor y es perdonador y todo eso, créalo. Va con ese manto a misa. Y ya te vas a dar cuenta a qué te vas a tener. Empezando, hermano, mire, hemos tenido yo la verdad, en mi vida pasada, vi morir mucha gente. Y lamentablemente, al igual que nosotros, cuando a mí a veces me pasaba que a mí me intentaron asesinar varias veces, hermano, de lo que menos me acordaban en el último minuto era de Dios. O quizás la última palabra que yo decía era una vulgaridad. Pero nunca
Me acordaba de Dios, Señor. Ahora la palabra del Señor nos dice que va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Haga ese ejercicio. Ponga un cronómetro y haga ese ejercicio. Haga ese abrir y cerrar de ojos a ver cuánto es. Y si dice que yo ya a lo último yo me arrodillo, hermano, si es un abrir y cerrar de ojos, hermano, usted no va a alcanzar ni a llegar al piso a arrodillarse. No va a alcanzar en un abrir y cerrar de ojos. Dios te está dando la oportunidad ahora, hermano. Venga al Señor. Entrega tu vida al Señor. Él es fiel y verdadero, no hay otro. No hay otro, hermano. Hermano Elvin, Dios lo bendiga. Hermano, vamos a orar. Oremos por nosotros, oremos por los santos, por aquellos hombres y mujeres que en este momento están llevando la palabra del Señor. No importa que se burlen de nosotros. No importa que digan, este pesado no se cansa de mandar ese mensaje, que Cristo viene, Cristo viene. No, no te canses. Pelea la buena batalla. Empieza a ser un verdadero ministro del Señor. Llénate del Espíritu Santo para que cuando el diablo te tire esos dardos, él huya de ti. No te enfrentes al diablo solo. No te enfrentes a él solo. La palabra de Dios dice, someteos pues a Dios. Resistir al diablo, y el diablo va a huir de vosotros. Así de claro, hermanos. Vamos a orar, hermano, por todos los enfermos. Tenemos muchos hermanos que están enfermos en este momento. Tengo mucha familia, hermanos. Yo sé que también ustedes tienen familias que están enfermos. Tengo a mi tía Ligia, mi tía Pola, mi tío David, mi tío Javier, Siria, mi tía Siria, también mi tío Ramiro. Tengo mucha familia que están enfermos, mi tío Alejandro. Y estamos orando por todos ellos. Callita, allá en Venezuela, la hermana Callita, el hermano José Luis también. Todos aquellos enfermos, vamos a seguir orando por ellos. Yo sé que más de uno de nosotros tenemos dolencias, quizás tenemos gastritis, nos duele el cuello de la uña del pie derecho, quizás, ya, estamos enfermos, cualquier dolencia tenemos. Pero hermano, vamos a orar por todos y cada uno de nosotros, por el hermano Luis Cabrera, por el hermano Elvin, por la hermana Socorro, por su amado y precioso esposo, el hermano Beto, Dios lo bendiga, por la hermana Magda Maldonado. Oramos también por Diana, por sus hermanas, por Débora, Dios los bendiga. Vamos a orar por la familia del hermano Mariano allá en México, Dios lo bendiga. Oramos por la familia del hermano César, que hemos tenido el gusto de tenerlo aquí y es bienvenido cuantas veces quiera, hermano. Esta es su casa. Vamos a orar por su familia, por su esposa, por sus hijos, por los suegros, ¿ya? Por todos ellos, sí, hay que tenerlos en cuenta. Oramos también por la familia de la hermana Alicia, esa hermosa mujer que Dios me ha dado como ayuda idónea, y esa mujer que ha resistido los embates. Resistió básicamente 2 cánceres, no los tuvo ella, pero sí los cargó ella, y gloria a Dios. Una mujer que de armas tomar, y gloria a Dios, y me gozo tenerla a mi lado. También oramos por el hermano Jorge, por su amada esposa Daisy, por sus hijos Alejandro, por Salomé, por Guadalupe, no sé cuál de las dos es quién, todavía no he clarificado eso. Oramos también por Julián, Dios te bendiga, por Alba, por Cristian, por Emmanuel. Oramos por todos y cada uno de aquellos hombres y mujeres que han venido al grupo y quizás no han vuelto, pero aquí los esperamos. Judith, tú sabes que esta es tu casa, Joseph, Alberto, por todos. También oramos por Fran y su hijo. Muchos se han ido, pero seguimos orando y seguimos orando por aquellas personas que a través de las redes sociales en diferido están recibiendo la bendita palabra del Señor, y eso es lo más importante. No le dé like, hermano, no interesa que no le dé like. Ese mensaje, mándeselo a otro para que esa persona sepa que Cristo lo ama y que mi Señor Jesucristo viene pronto. Amén. Ya, oremos por el pueblo de Israel, oramos por la familia Giraldo Posada, oramos por todas aquellas personas que han visto marchar a sus seres queridos. Ya saben que yo trabajo en una funeraria, hermanos, y pues esa es mi labor hace más de 33 años, y la verdad que es doloroso ver marchar a un ser querido, y pues esa persona que marcha deja un hueco enorme en nuestro corazón,
Pues hay mucha gente que todavía no conoce la palabra del Señor, hermano, y sabemos que ese hueco solamente lo llena la palabra del Señor. Oramos por la pequeña, por la niña de la hermana Orfa Herrera. Hermana, Dios te bendiga. Un saludo muy especial, de verdad. Sabemos que su hija está pasando por quebrantos de salud, por nuestros pastores, por el pastor Homero Hernández, por sus padres allá en México, también por el pastor Humberto Hernández allá en San José, California, por el pastor Roberto Mata, por el pastor José David Hernández aquí en Oakland, por muchos de nuestros amigos pastores, por el pastor Misaela en San Francisco, Dios te bendiga, el pastor Alex en San Mateo, ya por el pastor Gumercindo, Dios lo bendiga. Vamos a orar por todos y cada ellos, por los hombres y mujeres que están llevando la bendita palabra del Señor. Oramos también por los alimentos que vamos a tomar en este momento. Oremos. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor, tu mensaje ha sido entregado, Señor. Que seas tú, oh Padre Santo, haciendo que este mensaje quede en lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Que no se quede ahí, Señor, sino que lo llevemos, Señor. Llevemos este mensaje de salvación, Señor, que es el último mensaje que tú tienes para nosotros, Padre. De que allá arriba, Señor, tenemos una mansión, Señor, porque tú lo dijiste, Padre Santo, tú lo prometiste. Voy a preparar mansión para vosotros. Tú mismo lo dijiste, Padre Celestial. Tienes una mansión para todos y cada uno de nosotros. ¿A quién tenemos allá, Señor, sino a ti, Padre Santo? Yo no quiero una casa aquí en el mundo, aquí no vale la pena estar, Señor. Este mensaje se ha entregado, Señor, y que seas tú, Padre Santo, como esa semilla, Señor, que llega a buena tierra, Señor, que tú la hagas florecer, Padre Celestial. Que produzca, Señor, y que dé no al 30, ni al 60, ni al 70, Señor, sino al 100 o al 100 por uno, Señor. Que sobrepase, Señor. Llena, Señor, de paz, Señor, de tranquilidad nuestros hogares, Padre Santo, para estos momentos que estamos viviendo, Señor. Porque tú lo dijiste, que en el mundo tendremos aflicción, pero también nos dijiste que confiemos, que tú habías vencido el mundo, Señor. Y en esa promesa, Señor, nosotros nos arrodillamos, Padre Santo, y creemos en tu palabra, Padre Celestial. Te pedimos por tu pueblo santo Israel, Señor, y te pedimos por aquellas personas que te hemos nombrado, Señor. Quizás no hemos nombrado a muchas, pero tú sabes, Señor, que esas personas están clamando a ti, desde lo más profundo de su corazón, Señor, y te rogamos, Padre Santo, Señor, que extiendas tu mano poderosa, Señor, sobre esa persona en este momento. Te pedimos también por los alimentos que vamos a tomar el día de hoy, Señor, que va a ser como un postre, Padre Santo, porque ya nos llenamos de tu palabra. Ya estamos llenos de ti, Padre Celestial. Pero bendice esos alimentos. Bendice, Señor, a las personas que trabajan arduamente en el campo, Señor. Bendice, Señor, esas manos que les prepararon, Señor, y que sean de nutrición a nuestro cuerpo, Padre Celestial. Padre, y todo el grupo, Señor, llenos de tu Santo Espíritu, Señor, te damos gracias. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Glorificamos tu santo nombre, Padre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo, y todo el grupo de oración dice amén. Gloria a Dios. Que hermanos, Dios los bendiga. Un saludo muy especial a todos y cada uno de vosotros. Los esperamos con la ayuda del Señor. Si es que no suena a trompeta antes, lo esperamos el próximo domingo por aquí, por las redes sociales, aquí en nuestra casa de oración. Y recuerden, hermanos, que si viene el arrebatamiento de la iglesia y tú te quedas, hermano, no vayas a decir que no lo sabías. Un saludo muy especial, les amamos. Amén.